Esta es la historia de un río cuyas aguas recorren el corazón de América del Sur, antes aún que los primeros habitantes de estas tierras atribuyeran a los dioses la facultad de manejar los fenómenos naturales. Ellos creían que Ñamandú, deidad suprema de la cosmología guaraní, creó a Tupá y le otorgó poder sobre las tormentas y la lluvia. Su ingenua y poética visión, que les enseñó a venerar el agua como fuente de alimento y fertilidad, no imaginó seguramente que algún día las aguas de un río los pondrían en contacto con otros hombres venidos de lugares muy lejanos. Nuestra expedición no es la primera que se acerca al río Bermejo. Desde el siglo XVIII, colonizadores y misioneros desafiaron los peligros de una región que, 200 años después de aquellas primeras incursiones, nos proponemos redescubrir. Es una realización de Producciones Documentales, Canal 13, Televisión, Buenos Aires, Argentina. El río Bermejo se origina al norte de la Sierra de Santa Victoria y juntamente con el río Grande de Tarija forma el límite internacional entre Argentina y Bolivia hasta las Juntas de San Antonio. La cuenca representa un área total de 50.550 kilómetros cuadrados, de los cuales unos 17.000 pertenecen a la superficie compartida entre Bolivia y Argentina. Para ambos países, así como para Brasil, Paraguay y Chile, el Bermejo representa un factor decisivo como vía de progreso, que ya fue vislumbrado por los pioneros que exploraron la región. Entre todos ellos se destaca la presencia de los franciscanos, llegados al Río de la Plata en el año 1536 con la expedición de don Pedro de Mendoza. A partir de ese momento, recorrieron las vastas extensiones americanas, desplegando una infatigable labor misionera que muchas veces les costó la vida. El río Bermejo no escapó a su interés evangélico, ya que el primer hombre blanco que se atrevió a navegarlo fue el padre Francisco Morillo, quien inició la travesía el 15 de octubre de 1780, cuando las misiones franciscanas eran ya una realidad concreta en el territorio. Las actividades catequísticas de los franciscanos se inician en 1607 con la fundación de un convento que sería la base del futuro Colegio Franciscano de Tarija. Su objetivo era misionar en el Gran Chaco y en la selva tucumano-boliviana, zona de asentamiento de aborígenes chiriguanos. Luego de haber llegado a constituir una verdadera unidad provincial franciscana, sus misiones en Bolivia comienzan a despoblarse, cuando los indígenas se trasladan a territorio argentino en búsqueda de las posibilidades laborales que les ofrecían los incipientes establecimientos de explotación agropecuaria. Con ellos fueron los franciscanos, y siguiendo ese mismo itinerario, nosotros iniciaremos nuestro viaje recorriendo el río Bermejo. Hoy presentamos Expedición al Bermejo, primera parte. El continente americano no podría concebirse sin los sueños. Desde el primero y más audaz que originó la gran aventura del descubrimiento,
hasta el fundamental e impostergable de lograr un pleno desarrollo. Mientras las culturas milenarias permanecen vigentes en cada una de las tradiciones, aquellos sueños son arrastrados por la rueda del tiempo que continúa su ciclo inexorable. Y así, muy lejos todavía de la prosperidad del viejo mundo, la que fue mítica región de tesoros sin nombre, continúa esperando la etapa final de convertirse en un auténtico y pujante nuevo mundo. Locución: Ernesto Frid. Recopilación y relatos: Marta Diana. Investigación antropológica: Rubén Pérez Bugallo. Productor ejecutivo y realizador: Eduardo Terrile. Las altas montañas de la cordillera y precordillera, ubicadas en la región noroeste de la Argentina y sudoeste de Bolivia, pertenecen a un bloque de altos cordones y sierras, originado en el Terciario, con alturas que pueden llegar a los 5.000 metros. En esa región se sitúa la cabecera del sistema de los ríos Bermejo y Salado del Norte. El río Bermejo se forma por la confluencia de los ríos Condado y Bermejo Chico o Bermejo Oroceño, de cuya reunión resulta el Alto Bermejo. Sirve de frontera unos 80 kilómetros en las proximidades de la población Bermejo hasta las Juntas de San Antonio, donde se encuentra con el río Tarija. La zona tiene un régimen de vientos que originan grandes precipitaciones, especialmente en el verano, cuya humedad favorece la vegetación de la selva tucumano-boliviana o tucumano-oranense. Las distintas especies características de la zona, como el molle, árbol de follaje persistente y fruto de aplicaciones medicinales, se disponen en las laderas de los cerros, donde también se puede encontrar como exponente típico al churqui o acacia caben, pequeño árbol de hojas pinnadas, pareadas en los nudos, cuyo fruto de tipo globoso y sin estrías, llamado cholona, es muy preciado por las cabras del lugar. En contacto directo con la paz de la naturaleza, los habitantes de la región llamados chapacos aprenden desde niños a realizar faenas rurales y a cuidar el agua, que las acequias domésticas explotan al máximo. La tierra agradecida devuelve los dones de su fertilidad en cultivos que nuclean a familias enteras, como los Aldana, campesinos de varias generaciones. Desde muy temprano y hasta la caída del sol, soportan una jornada de trabajo que se repite una y otra vez al ritmo de las estaciones, y en días que parecen no tener fin, llevan a cabo la recolección de la uva moscatel de Alejandría. El silencio se quiebra con los rumores de la vida cotidiana en la finca, mientras el cansancio, que ya comienza a insinuarse, busca el alivio de la coca para continuar.
El descanso llegará cuando la pecana haya terminado su molienda y la nutritiva sopa de maní, preparada por las mujeres chapacas, reconforte a todos. Generación tras generación, siguiendo tradiciones ancestrales, ellas continúan dedicadas a la cocina en una región conocida por la abundancia de sus comidas y sus frutos. En la feria del pueblo, mientras tanto, el principio más antiguo del comercio vuelve a cumplirse: producir, exponer y vender. En toda la zona se obtiene una gran variedad de hortalizas: maíz, maní, uvas, caña de azúcar, algodón y tabaco. El mercado se abastece, pero la producción, circunscripta y casi sin salida, no deja crecer la economía. Para entender este proceso, habría que retroceder hasta 1827, cuando un informe británico sobre Bolivia establecía que no existe un camino para carros en parte alguna de la República. El dato resulta increíble si se tiene en cuenta que a partir de 1545, el hallazgo del Cerro Rico produjo en Potosí un gran movimiento comercial. Sin embargo, la riqueza llevada fuera del país no produjo los cambios que la zona merecía, y sus habitantes continuaron viviendo aislados entre las montañas, custodiando sus tradiciones. Fueron los misioneros jesuitas y franciscanos quienes acercaron a los aborígenes los primeros violines y les enseñaron a ejecutarlos. La música reprodujo este encuentro de culturas, y en las melodías de la colonia que perduran se advierte una gama melódica europea que, en la repetición casi obsesiva, revela un estilo aborigen. La ronda y el zapateo son europeos, pero establecer una época para bailar esta danza es una costumbre de Bolivia, Perú y el norte argentino que, al son del violín y la camacheña, festejan la llegada de la Pascua. El 6 de agosto de 1825 fue proclamada la independencia de Bolivia, luego de un largo periodo de luchas libradas en todo el territorio del Alto Perú, donde nombres ilustres y ciudadanos anónimos cruzaron su destino en el proceso de la emancipación sudamericana. Uno de los sitios más significativos de San Lorenzo es esta casa en la que viviera el coronel Eustaquio Méndez, guerrero de la independencia apodado popularmente El Moto. Sus divisiones fronterizas de gauchos chapacos colaboraron con las campañas del general Belgrano, quien le obsequió un sable en reconocimiento a su actuación. Eustaquio Méndez nació en 1784 en un pequeño poblado llamado Carachimayo, y después de la batalla de Ayacucho fue ascendido a coronel por el general Simón Bolívar. Moto significa manco, y aunque la causa más lógica sería una herida de guerra, la leyenda insiste en señalar que él mismo cortó su mano con un facón, arrepentido por haber golpeado a su padre después de una noche de juerga. El misterio quedó sin aclarar y forma parte de las tradiciones de San Lorenzo que se mantienen vigentes, como el crespón negro que identifica a las casas en duelo, cerradas para la alegría de los bailes del verano.
El erque y la caja, ejecutados por la misma persona, acompañan los serpenteos, rondas y puentecillos que los jóvenes danzan, siguiendo con la tradición de bailes, donde los elementos prehispánicos, mezclados con elementos europeos, han producido esa mixtura tan particular del folclore americano. Entre el pueblo tarijeño y el del norte argentino existen intensas afinidades culturales. La ejecución de los instrumentos musicales criollos, por ejemplo, se ajusta en ambos lados de la frontera a una clara delimitación temporal. El erque es un instrumento propio del verano e infaltable en el carnaval. El erque o erquencho es un instrumento muy antiguo cuya fabricación artesanal implica un proceso de varias etapas. Desde el punto de vista técnico, es en realidad un clarinete formado por una boquilla que posee una lengüeta batiente y un pabellón, generalmente de asta vacuna que amplifica el sonido. El asta utilizada también puede ser de cabra, o como en el caso del oriente jujeño, emplear cobre o bronce para su fabricación. El sonido del erquencho depende del tamaño de sus piezas acústicas principales, el pabellón y la boquilla, llamada popularmente pajuela. Para la boquilla se emplea caña de Castilla, y puede realizarse recortando la lengüeta en la pared de la caña, dejando el tabique natural para cerrar uno de sus extremos, o practicar un corte longitudinal en el mismo extremo de la boquilla, variedad que prefieren los erquencheros bolivianos. Las melodías tradicionales ejecutadas con el erque suelen estar integradas por no más de 3 o 4 notas, pero de todos modos, las posibilidades en la variedad y riqueza del sonido obtenido depende de recursos como la intensidad del soplo, la posición de los labios sobre la boquilla o el estilo de desplazarla hacia adentro y hacia afuera de la boca. San Lorenzo, capital de la provincia de Méndez, es una tierra fértil que durante la época colonial fue exclusiva proveedora de frutas y legumbres para Tarija. Cajas, Tomatas Grande, Canas Moro, La Calama, Erquis, Izcayachi son algunos de los pueblos de esta provincia cuyos nombres cantarinos reflejan la tradición musical criolla que encuentra en estas tierras cultores entusiastas. Es generalizada convicción popular que de todas las mujeres del Valle Tarijeño, la lorencina es la más entusiasta para plegarse a los bailes que durante los festejos regionales de la famosa Pascua Florida o de San Lorenzo, mártir y patrono del pueblo, engalanan esta tierra chapaca de acervo tan antiguo y particular. La placidez de la calle sanlorencina, casi detenida en la época colonial, es prueba elocuente de la vitalidad de las tradiciones que este pueblo mantiene. Como en otras culturas y desde tiempos remotos, la vid,
el vino y los alcoholes que de ella pueden obtenerse han sido una fuente de placer integrada a los símbolos de cada lugar. La vid representa el árbol de la vida, así como las bebidas derivadas representan la juventud y la vida eterna. Es por esa razón que elaborar una bebida alcohólica a partir de la vid u otros frutos es tradición universal incansablemente repetida que en el pueblo de San Lorenzo encarna en la producción del Singani. La bebida es un finísimo destilado de uva, cuya producción artesanal es mantenida todavía como tradición familiar. Las vasijas, yuros o yambuis son el depósito destinado a guardar el mosto durante 8 o 10 días para su fermentación. Cumplida esta etapa, un alambique casero y rudimentario, alimentado por un fuego que debe ser lento pero constante, es el encargado de recibir en cada hornada unos 10 o 12 baldes de 10 litros cada uno. Antes de iniciar el proceso, es necesario verificar la dulzura de la uva y en caso de considerarse necesario, se le agrega azúcar diluida en agua caliente. El mosto, colado pacientemente y en forma manual, es trasladado a una cuba de cobre asentada sobre el fuego, cuya tapa es sellada con barro durante el tiempo de la destilación. Alcohol se deriva de una voz árabe que significa polvo fino o polvo sutil. Aunque el alcohol se conoce desde tiempos bíblicos en forma impura como el zumo de uvas fermentado, no fue hasta el siglo XIII que el español Arnaldo de Vilanora lo obtuvo casi puro y lo llamó espíritu de vino. En el caso del Singani, la destilación obtiene 3 tipos diferentes de alcohol, llamados respectivamente cabeza, cuerpo y cola. La cabeza alcanza unos 29 grados, el cuerpo entre 24 y 25 y la cola alrededor de 18. La mezcla final, cuya graduación es de unos 17 grados, vuelve a los yuros, donde el espíritu del Singani se refugia en las antiguas bodegas. Ya estaban los árboles cuajados de duraznos y flores pintadas, cuando de los cielos se vino la helada y quedó la tierra sin flores, sin frutos, sin hojas, sin nada. Dicen que el Valle Tarijeño produce poetas como hortalizas. Lo cierto es que, inspirados en viejos temas y costumbres, los poetas proliferan en esta región del sud boliviano. Muy distinta en sus tipos raciales y manifestaciones culturales, la que fue territorio de los antiguos tomatas, mantiene profundas incógnitas acerca del origen de sus habitantes, cuyo mestizaje posterior con los colonizadores españoles avivó diferencias ya implícitas en este pueblo que durante mucho tiempo vivió asediado por las guerras expansionistas que enfrentaron a los incas con los chiriguanos.
y por lo tanto también tierra de mixturas. La región tarijeña maneja sus expresiones folclóricas y festividades populares de acuerdo con un calendario que establece épocas precisas para la ejecución de sus instrumentos típicos. Los toques de corneta o caña pueden realizarse desde el domingo de Pascua hasta el Día de Todos los Santos, acompañando procesiones y luminarias, donde a veces participan hasta 20 cañeros. En la caña no hay lengüeta batiente, lo que vibra son los labios en la embocadura, diseñada por el tamaño de la falange del constructor, que es en general su exclusivo ejecutante. De las cornetas o cañas pueden obtenerse toda una gama de sonidos armónicos, cuya variedad está directamente relacionada a la creatividad y habilidad del cañero. La caña, o corneta, como también se la llama en el norte argentino, es una trompeta gigantesca de uso ceremonial durante el invierno. Aquí en Tarija, como en Salta y Jujuy, es común ver la ejecución de la caña en fiestas religiosas populares. Su ejecución corre por cuenta de varones adultos y sus melodías se ajustan a una gama de 3 sonidos. Las cañas o trompetas traverseras gigantes son instrumentos conocidos y utilizados en la Puna, Prepuna, algunos pueblos de los valles calchaquíes y la quebrada de Humahuaca. Para fabricar este antiguo instrumento, se emplea una vara de caña de Castilla que puede tener hasta 6 metros de largo. Como el objetivo es hacer circular el aire por el interior del tubo, el primer paso obligado es eliminar los tabiques naturales que obstruyen el conducto. Esto... La tarea de eliminar los tabiques es, sin duda, la más larga y laboriosa, donde se pone a prueba la paciencia y delicadeza del artesano. Practicando orificios de tipo rectangular cerca de cada uno, se accede a los tabiques para poder quitarlos con un cuchillo filoso. Cada uno de los pequeños trozos de caña que antes fue quitado vuelve a colocarse en su lugar y es sellado empleando cola o cera. A su vez, cada orificio sellado es recubierto por una hoja de caña. La minuciosa tarea que se repite para cada uno de los tabiques eliminados culmina cuando el trozo de hoja de caña, cortado a la medida, es colocado sobre el orificio cuyo sellamiento se desea reforzar. El último paso de esta etapa consiste en asegurar el delicado encostillado con tendones de ganado vacuno, que los artesanos, siguiendo tradiciones ancestrales, continúan utilizando. El pabellón de la caña se fabrica con una cola vacuna cuereada que luego de su rellenado se deja secar. Se obtiene así un embudo resistente que, insertado en un extremo de la vara, cumple su función de amplificar el sonido. En Europa, Asia, África y Sudamérica se encuentran instrumentos de gran tamaño similares a la corneta o caña. Técnicamente pertenece a la familia de los aerófonos, es decir, instrumentos cuyo sonido se produce por vibración del aire. Una generalizada creencia popular sostiene que su música puede producir heladas si se la ejecuta en verano. Como otras, esta tradición no hace más que reflejar la bella y poética visión del mundo surgida en tiempos
tiempos antiguos, de hombres conmovidos por los misterios y la grandiosidad de la naturaleza. El río Guadalquivir, Río Grande en árabe, que deja correr sus aguas por Andalucía, no encontraría extraño el paisaje de estas tierras donde la nostalgia de los colonizadores evocó su nombre para bautizar a este otro río que corre por un hermoso valle a 1957 metros sobre el nivel del mar, bordeando la ciudad de Tarija. El 4 de julio de 1574, el capitán Luis de Fuentes y Vargas fundó la villa de San Bernardo de la frontera de Tarija. En los primeros tiempos de la colonia, Tarija fue una fortaleza española amenazada constantemente por las incursiones de los indios chiriguanos, que fueron lentamente expulsados hasta las márgenes del río Paraguay, mientras sacerdotes jesuitas y franciscanos intentaban convertirlos y educarlos en el ámbito de las misiones. Tarija, que en la actualidad cuenta con casi 300.000 habitantes y una producción de petróleo cuyos beneficios constituyen la base de su economía, fue antaño, junto con Chuquisaca y Cochabamba, una de las ciudades jardín que se desarrollaron en la zona de influencia de la Villa Imperial de Potosí, cuando el Cerro Rico, gran montaña de plata de 15.600 pies, atrajo la atención de la corona española hacia este lugar del hemisferio sur. Así fue como mineros, aventureros, comerciantes y funcionarios pasaron o se asentaron en una región que, perdido ya el sueño de tesoros sin nombre, deja transcurrir sus días mansamente a la espera de nuevas posibilidades históricas. Desde el punto de vista fisiográfico, la vegetación de la zona permite diferenciar especialmente las formaciones de la selva tucumano-oranense y un sector boscoso, donde predominan los suelos someros en laderas empinadas. El régimen de lluvias, que alcanza los 2.500 milímetros anuales, favorece a la selva subtropical, donde frecuentemente se observan neblinas causadas por las nubes que rozan las montañas, originando la llamada nube selva. En ella se encuentran diferentes estratos de vegetación, cuyo espectro abarca desde árboles de gran porte a hierbas menores que cubren el piso, pasando por un denso conjunto de arbustos que forman una capa de hasta 4 metros de altura. Igual que un verde corredor, la selva se extiende como una franja de noreste a sudoeste por las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán, continuándose en la cordillera oriental boliviana. En el interior del bosque húmedo y sombrío, diferentes especies conviven con las flores que se destacan en el manto siempre verde del follaje. Las leyendas, que también tienen cabida en este exuberante paisaje, recuerdan a Taperigua, un joven que, huyendo de unas mujeres, se refugió en el bosque y se convirtió en una hermosa flor amarilla. La Acacia carnavalis, que en Argentina se conoce como Taperigua y en Bolivia como Guaraguay, es un árbol sagrado para los chiriguanos. Todos los años, la fiesta del Arete Abati, en la época del carnaval, comienza cuando las mujeres recolectan
sus primeras flores y continúa hasta que se terminan. Taperigua, el joven que los chiriguanos creen reencarnado en esa flor, revive así en el festejo ancestral. El río une y el río separa. Dos orillas y dos culturas se comunican y comparten desde la época de la colonia un destino diseñado por el criterio que solo veía en estas tierras una fuente de riquezas destinadas a sostener la economía del viejo mundo. Esta visión originó también la compleja estructura burocrática que centralizó en pocos puntos la administración de inmensos territorios aislados, desconocidos entre sí y muchas veces carentes de vida económica propia. La independencia política que llegó 300 años después no pudo solucionar ni cambiar el problema de las distancias a cualquiera de los puertos posibles para el comercio de ultramar, cuyo acceso implicaba mucho tiempo y enormes sacrificios, aumentados a veces por características desfavorables de las poblaciones costeras o de las rutas a seguir. Llegando casi al año 2000, toda la región que tiene como epicentro la cuenca del río Bermejo e incluye áreas económicas importantes de Bolivia, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, sigue afectada por una falta de desarrollo que se transforma en causa y efecto de abandono de la región por parte de sus pobladores y falta de interés por los capitales inversores, lo que aumenta el atraso y estimula el éxodo. Esta situación antigua y perpetuada actúa como una rémora que frena las posibilidades de progreso, y mientras no se encare seriamente la solución de este problema, palabras como independencia, crecimiento e integración seguirán formando parte de un sueño por cumplir. El aprovechamiento integral de una vía de agua para navegación, riego o aprovechamiento energético necesita de ciertas condiciones básicas en cuanto a profundidad, estabilidad de caudal y limpieza de curso. El río Bermejo se caracteriza por un comportamiento variable que impone un permanente trabajo de observación, llevado a cabo por las estaciones de aforo instaladas a lo largo de su recorrido. Estos controles se realizan utilizando un molinete provisto de una hélice preparada para registrar revoluciones por segundo. Cada vertical o punto del río estudiado arroja una cifra que, de acuerdo al tipo de hélice, permite traducir mediante una fórmula las revoluciones obtenidas en metros por segundo. A su vez, cada vertical es estudiada a distintas profundidades. Los resultados de estas mediciones se promedian y se obtiene así la velocidad media del río en ese punto. La operación se repite en distintos puntos y finalmente todas las velocidades medias se multiplican por el área que hay entre cada una de las verticales realizadas. Así se obtiene el caudal en metros cúbicos de cada área. Por último, la suma total de todos los caudales brindará el caudal total de esa sección del río. La tarea, anónima y paciente, es fundamental para el acopio de datos estadísticos utilizados para prevenir picos de crecidas y para los proyectos puestos en marcha por la Comisión Regional del Río Bermejo y la Comisión de Desarrollo de Tarija, tendientes a lograr un aprovechamiento integral del río, clave del futuro crecimiento de la región.
En otra etapa de nuestra expedición fue necesario vadear el río Iruya, tributario del Bermejo en su cuenca superior, junto a los ríos Santa Victoria, Lipeo, del Pescado y Grande de Tarija. La fuerza de la corriente que dificultaba nuestro paso concentró las precauciones en la protección de nuestros equipos, sin saber que en ese momento otro peligro nos amenazaba. Seguramente molesto o alarmado por nuestra presencia, este Ofidio salió de su tranquilo refugio para defender su territorio. Nosotros, mientras tanto, pagábamos estoicamente el precio del cruce, ignorando siempre que no éramos los únicos en sentirnos incómodos. Finalmente, el reptil se retiró más tranquilo y nosotros, ya en la otra orilla, continuamos la marcha por la costa pedregosa de este río de gran torrencialidad, en cuya cuenca el carácter tormentoso de las precipitaciones, la delgadez del suelo, la escasa vegetación protectora y la fácil disgregación de las masas rocosas se insertan en un proceso erosivo muy característico de la región, agravado por crecidas repentinas y torrentes de barro. Todos estos factores contribuyen para la formación de un gran volumen de material sedimentario. El Iruya aporta el 50% de los sedimentos transportados por el Bermejo, que más tarde darán su color característico a las aguas del Río de la Plata. Catalino, traigo mi nombre, Sosito de apellido. El agua, siempre unida al destino de la región, marca también las pausas del trabajo, cuando el descanso convoca a la música. ¡Vamos con la chacarera! La chacarera, llegada del Perú y derivada del fandango, es una de las danzas criollas con mayor vigencia en el área. Los campesinos de la zona prefieren ejecutarla con violín, marcando el acompañamiento rítmico con el bombo. A veces la guitarra se asocia para mantener una base armónica mediante rasguidos. Pero seguramente no es el aspecto teórico lo que cuenta, sino el sentir de lo criollo, expresión única de Latinoamérica, que esta música dulce expresa tan bien y eleva a la categoría de canto esperanzado por un futuro mejor. En mi violín traigo pena, en el bombo el dólar, en la guitarra la angustia. Cuando me acuerdo de vos, vamos con la segundita. Fue una producción Artear, Buenos Aires, Argentina.
importancia geopolítica de la cuenca del Bermejo es una realidad concreta considerada desde la época colonial, cuando ya algunos pioneros, persiguiendo la idea de unir el altiplano de Bolivia con el Paraguay y Buenos Aires, emprendieron la navegación del río. En 1790, el doctor Juan Adrián Cornejo logró unir el río Tarija con el de la Plata, luego de 42 días de navegación. 200 años después, el desafío se repite también para nosotros, e inexplicablemente debemos partir de cero donde otros ya habían logrado mucho. El 26 de febrero de 1871, un barco llamado Sol Argentino, de 101 pies de eslora, iniciaba un viaje hacia el río Bermejo. Durante 17 años y gracias a la esperanza, visión y fe inquebrantable del comerciante porteño Natalio Roldán, la compañía de navegación a vapor del río Bermejo fue concreta realidad después de un largo periodo de sueños. Con la idea de explorar el Bermejo, estudiar su navegación y colonizar el Chaco, remontaron el Paraná y entraron al río Uruguay para detenerse en Humaitá, donde se reunieron con Natalio Roldán. Su hermano Rufino fue también gran colaborador de esta empresa, donde Roldán invirtió casi 20 años de vida. Las chalanas que con tantas dificultades trasladamos hasta el río están muy lejos de aquellos barcos a vapor que tuvo la compañía. Gobernador Leguizamón, General Viamonte, Orán y Congreso Argentino. Cada uno de ellos debió enfrentar la navegación eternamente dificultada por esteros, raigones, troncos, rápidos y bajantes, que convirtieron cada viaje en una aventura impredecible y a veces fatal. El mejor barco que tuvo la compañía fue el Gobernador Leguizamón, que alcanzó a realizar varios viajes. Artillado con 2 cañones, el vapor hendía la corriente del gran río bajo la segura dirección del capitán Natalio Roldán, según comentaba un diario salteño de la época. Sin embargo, dificultades mecánicas que la soledad del lugar convierten en serio peligro para cualquiera que emprenda una travesía por estas aguas, complicaron el que habría de ser último viaje para el Leguizamón, hundido poco después. La actividad de la compañía aseguró un tráfico fluido de mercaderías y pasajeros, pero los problemas que no cesaban hicieron escribir a Roldán palabras de hondo sentido profético. Grandiosos son los resultados que tiene que alcanzar la navegación del Bermejo, pero inmensos son también los sacrificios de toda especie y sinsabores que me cuesta. Los últimos viajes de la compañía en la que Roldán había invertido todo su capital se llevaron a cabo en el Orán. Como si el tiempo se hubiera detenido, los víveres que por carta reclamaba Roldán para sus travesías 100 años atrás resultan imprescindibles también para nosotros. La leña, elemento indispensable para alimentar las calderas, obligaba a detener los vapores en fangosas riberas, donde a veces eran acechados por los indígenas de la zona. Genara Ñáñez, esposa de Roldán, soportó estoicamente las durísimas experiencias que el proyecto de su esposo imponía, y en medio de una soledad que no ha cambiado, afrontó el naufragio del Orán, causado por un tronco de palo santo que abrió un rumbo en el casco bajo la línea de flotación. Cuando las aguas del Bermejo cubrieron en 1884 el último barco de Natalio Roldán, quedaron sepultados trabajos titánicos que movieron más de 6 millones de metros cúbicos de tierra y arena,
para la construcción de 4 canales de 19 kilómetros de longitud por 100 metros de ancho y 4 de profundidad, 6 diques de 5 metros de altura y algunos murallones a nivel de las barrancas. Por falta de infraestructura, el río ganó otra de las partidas que hasta el presente lo han mantenido indómito y peligroso, pero el espíritu de los pioneros, también invencible y perseverante, no ha dejado de soñar con esta gran empresa, fundamental para el desarrollo de América del Sur. Es una realización de Producciones Documentales Canal 13, Televisión, Buenos Aires, Argentina. Hoy presentamos Expedición al Bermejo, segunda y última parte. Locución: Ernesto Frid. Recopilación y relatos: Marta Diana. Investigación antropológica: Rubén Pérez Bugallo. Productor ejecutivo y realizador: Eduardo Terrile. A partir de la llamada Junta de San Francisco, donde confluye con el río del mismo nombre, el Bermejo abandona la alta cuenca para penetrar en la gran llanura chaqueña que constituye su cuenca inferior. Eternos custodios de la región, los distintos grupos de aborígenes asentados en las márgenes del río tomaron contacto con Natalio Roldán a mediados del siglo pasado. Su desconfianza inicial fue vencida por el buen trato, y pronto casi 2000 de ellos trabajaron en las obras emprendidas. El territorio del Chaco presenta un heterogéneo mosaico de culturas aborígenes instaladas en la región desde hace miles de años. Los chiriguanos de estirpe guaraní representan la última oleada inmigratoria que se sumó a los 2 grandes grupos lingüísticos ya asentados en la zona. De ellos, los guaycurú, que agrupan a Tobas, Pilagá y Mocoví, son considerados como la familia más importante instalada en el Pilcomayo y el Bermejo. Por otro lado, los mataco-mataguayos, que nuclean a matacos, chorotes y turupí, se encuentran desde el Chaco central hasta las estribaciones de los Andes y a lo largo de los ríos Pilcomayo y Bermejo. Saltando por encima de sus antiguas estirpes, la pobreza es un desdichado denominador común que los nuclea y arrasa con la mayoría de sus tradiciones, vencidas por la imperiosa necesidad de la subsistencia. Ni sueños ni futuro parecen posibles en la resignada aridez del territorio, donde todavía el dolor, la enfermedad y el miedo buscan alivio en las mágicas invocaciones de los chamanes. Las prácticas chamánicas, muy difíciles de ver para los que no pertenecen al mismo grupo, se concretan a través del chamán, hombre elegido que domina la técnica del éxtasis. Para concretar la cura, es necesario establecer un duelo con la entidad demoníaca que ha producido el daño. Esta vinculación con el mundo sobrenatural se consigue mediante la ingestión de alucinógenos, el canto, la danza
y el uso de ciertos elementos, como el silbato llamado huenchelilé, o el imprescindible sonajero de calabaza, reservorio de potencia, que no puede ser tocado por un extraño. Cuando el duelo finaliza, el éxtasis termina y el alma del chamán regresa del mundo tenebroso donde cumplió su misión. Aunque la cestería es una de las artes más antiguas, practicada en general por todas las sociedades primitivas, donde suele revestir también características simbólicas, no ha sido una actividad que originalmente realizaran los tobas. La habilidad que actualmente demuestran para la tarea proviene de las enseñanzas e influencia de los misioneros que vieron en este tipo de artesanía la posibilidad de brindar a los indígenas una salida laboral. Entre los toba, autodenominados Comlec, la palma caranday recibe el nombre de Cayic. Aquí la tradición cestera está en manos femeninas y hay familias enteras dedicadas a esta actividad. Generalmente confeccionan obras de tipo utilitario para satisfacer la demanda urbana. Estos trabajos presentan una decoración zoomorfa que se logra combinando fibras en estado natural con fibras coloreadas. Fabricar collares es para las mujeres huichí o mataco una actividad de subsistencia, organizada a partir de la paulatina desaparición del cháguar o caraguatá, con cuyas fibras fabricaron sus tradicionales chicas, redes, hamacas y bolsas mortuorias. Semillas como la tipa, el tártago, la hachera y el eucaliptus son combinadas hábilmente para lograr collares adornados con plumas y pequeños eslabones de madera de la región. Los huichí sorprendieron a los conquistadores por su capacidad para permanecer en silencio y no obedecer determinadas órdenes, razón por la cual los apodaron matacos, como el pequeño armadillo capaz de plegar su cuerpo hasta dejarlo como una bocha inexpugnable. Aunque el tiempo de la colonia terminó, el nombre ya incorporado a la cultura sirve para recordarnos que en el alma de todo pueblo hay secretos que los extraños nunca podremos develar. El pimpín, relacionado con la fiesta del arete, es una danza mixta propia del verano donde no se diferencian parejas. El festejo se realiza todos los años, después de la cosecha del maíz, y se prolonga todo el tiempo que dure la chicha o cangui, preparada especialmente para la ocasión. La fiesta es convocada por el jefe de la aldea, fiel a la norma de beber y festejar con grupos vecinos. La danza se acompaña generalmente con una flauta llamada temimbipucu, flauta larga que se fabrica tradicionalmente con un tubo de guayapo o sacharosa, árbol de tallos huecos y espinosos. Es fundamental contar con una buena fila de tambores. El de mayor tamaño o tambor principal se llama anguaguasu. Le siguen varios anguarray o hijos del tambor. Y excepcionalmente uno pequeño llamado michiray. Es una fiesta eminentemente colectiva, no solo por el número de individuos que en ella participan, sino porque reviste un carácter simbólico para la totalidad del grupo.
Bermejo drena las aguas de casi la cuarta parte del continente sudamericano hacia el Océano Atlántico. De allí la importancia de las obras en la alta cuenca, que beneficiarán la navegación en la cuenca inferior y permitirán incrementar el caudal mínimo actual de 40 a unos 250 metros cúbicos por segundo. El territorio de la cuenca, hábitat natural para indígenas que vivieron en él desde hace siglos, ha sido también su lugar de encuentro con los misioneros franciscanos. San Francisco de Asís, el hermanito de los pobres, no conoció al pueblo chiriguano, pero como ellos se sintió hermano del sol, del agua, de las estrellas, de las aves y de las bestias. La orden que fundó en el siglo XIII recorrió el mundo entero, practicando un apostolado basado en reglas sencillas, inspiradas en el amor y respeto por el prójimo. La misión San Francisco en la localidad de Pichanal alberga una numerosa comunidad chiriguana que ha encontrado en su ámbito un reducto pacífico y seguro donde su cultura es valorada. En plena conquista, sin embargo, el contacto de misioneros y aborígenes conoció momentos muy difíciles, cuando la exploración del Bermejo implicó la muerte de misioneros jesuitas como el padre Gaspar Osorio y el padre Ripari, sacrificados en 1639. Años después, corrieron la misma suerte el padre Salinas y Pedro Ortiz de Zárate, cuando buscaban una entrada en el Chaco desde Jujuy. Así fue como el martirio de algunos abrió camino para el trabajo abnegado de otros, que en oleadas sucesivas y con suerte desigual fueron llegando a estas tierras. El sacerdote franciscano Roque Chieli ha dedicado los mejores años de su vida para ayudar a los chiriguanos. Bye bye. En el año 1934 me recibí de sacerdote y tenía entonces 21 años. Ahora tengo 81. Son 60 años que estoy en la República Argentina. Los primeros años de trabajo del por entonces joven sacerdote transcurrieron en la misión La Loma de El Tabacal, hasta que en 1970 un acontecimiento imprevisto sacudió su pacífica existencia. Hasta 1970 vino la orden de desalojar de Millar. La catequesis de los franciscanos entre los chiriguanos se ha distinguido por un gran respeto a su lengua y a sus costumbres. Los mismos sacerdotes han compuesto canciones infantiles como Cururú Jaeño, la canción del sapo, y Ayema Chesimí, la canción de la madre. Las canciones patrias también han sido traducidas. Guapeoy Bandera Oipota es la marcha a mi bandera, y Ndejan Sembo Etembia es el himno nacional argentino, cuya traducción fue llevada a cabo con la colaboración del cacique Tatu Caro. Los niños chiriguanos que reciben su nombre solo cuando comienzan a caminar son criados en un ámbito de mucha libertad y cariño, donde se les evitan las palabras groseras y los maltratos corporales, principios que hoy se reconocen como derechos inalienables de los chicos. La 45 años. Ese es, en síntesis, todo el trabajo de un pueblo franciscano que había venido de Italia y no pensaba venir a Argentina, pensaba ir al Congo. Cuando la demanda de mano de obra disminuye en las fincas y establecimientos industriales, los chiriguanos recurren a su habilidad manual para trabajar la fibra vegetal. Confeccionan entonces sombreros utilizando el cogollo de la palma caranday que obtienen en el monte, para lo cual realizan periódicas excursiones.
Hai kawi aí, bate kawi ko aí, quape. Peiki. Quapeiki kawi kuri. La recolección de la palma Caranday se ha visto progresivamente afectada por los continuos e indiscriminados trabajos de desmonte. Una vara que posee una horqueta en un extremo y en el otro un codo sirve para enlazar la rama que se quiere bajar. La destreza y la paciencia del artesano se ven puestas a prueba ya en este primer paso de su trabajo, cuando debe obtener sin dañar el preciado cogollo cuya obtención, en bosques cada vez más alejados de sus asentamientos, puede obligarlos a una jornada de marcha. A partir del matrimonio comienza la etapa de vida seria para los hombres y mujeres chiriguanos, que ven finalizado así el largo y dulce período de la infancia y pubertad, durante los cuales disfrutan de mucha libertad. Las mujeres, hábiles y muy laboriosas, son educadas con gran sentido de sus responsabilidades hogareñas, a las que se brindan con total dedicación. La crianza tradicional de los varones mantiene el espíritu guerrero, según el cual los únicos trabajos aceptables son cultivar su parcela, construir su choza, realizar trabajos en madera o cestería, cazar y pescar. Sin embargo, y acaso como un destino común a otras etnias, los chiriguanos han debido aprender en las distintas etapas de su historia de luchas y migraciones a adaptarse constantemente a nuevas situaciones en las que han ido perdiendo o cambiando su cultura original. La mayoría de los indios americanos siguen fabricando sus antiguas máscaras, originalmente relacionadas con ceremonias agrícolas. Piedras calizas recogidas en la orilla del río son puestas en remojo para ablandarlas y obtener más fácilmente los colores requeridos por frotación. La madera utilizada es yuchán, más conocido como palo borracho, y cuyo nombre científico es Choricia insignis. Mientras su mujer colabora limando la piedra, el artesano maneja hábilmente el pincel, que tradicionalmente se fabrica con pelos de un roedor llamado acuti. El color negro se saca de un carbón vegetal, el color verde de hojas de ají, y el color blanco, que se puede obtener de una piedra llamada towa, se consigue también moliendo la caparazón de un crustáceo que se quema y se muele hasta quedar como una cal. Las máscaras chiriguanas representan a los animales de la selva y del entorno doméstico. Ellas cobijarán los rostros de los participantes de la fiesta del arete, que se realiza todos los años después de la cosecha del maíz. El festejo, asimilado a la época del carnaval cristiano, mantiene intacta su antigua esencia. El arete es el momento en que los espíritus de los antepasados vuelven a la tierra. Cuando el tiempo del carnaval termina, las máscaras se tiran y los espíritus se van. Mientras tanto, y al menos hasta el próximo arete, chicha, coca y música ayudan a soñar con el fin del tiempo de las desdichas y la ansiada llegada a la tierra sin mal.
A medida que el río Bermejo corre aguas abajo de la Junta de San Francisco en dirección al río Paraguay, su cauce se va estrechando, la velocidad se hace más lenta, la altura de las barrancas crece y el material del lecho es más fino. En algunos sectores las barrancas son fácilmente erosionadas y en otros son más altas y presentan un patrón fisiográfico diferente. Aunque también pueden advertirse huellas sedimentarias del pasado. El plátano o banana es un fruto posiblemente originario de Asia que fue introducido en el Nuevo Mundo por el sacerdote misionero Tomás de Berlanga a principios del siglo XVI. Aunque alcanza de 4 a 10 metros de altura, no se trata de un árbol, sino de una mata, cuyo tallo es una masa compacta de vainas de hoja que se quitan para mantenerlo libre de insectos y plagas. Desprender los frutos cuyo racimo pesa alrededor de 50 kilogramos, se lo engancha con una palanca desde la que se hace presión, mientras se aplica un golpe en el tallo para inclinarlo con facilidad. En las plantaciones del norte argentino, como esta de Orán, es frecuente encontrar obreros aborígenes que se han adaptado a este tipo de tareas. Cada tallo produce solo un fruto, y una vez que este es retirado, el tallo es sacrificado. Los plátanos o bananos se reproducen por medio de raíces reptantes que propagan la planta a medida que los tallos viejos desaparecen. En lo alto del tallo, las hojas forman un penacho brillante, dentro del cual se encuentran las extrañas flores que derivarán en los frutos. El plátano es un fruto muy delicado que se daña fácilmente con el manipuleo. Por esa razón, los racimos se cortan verdes y se los traslada por rieles hasta las plantas de lavado. La antigua tradición del coqueo, permitida en Salta, ayuda a sobrellevar las 9 horas de trabajo en la plantación. Aunque la producción de plátanos es muy alta en países tropicales, su cultivo ha logrado un buen nivel en la provincia de Salta, donde se encuentran unas 7.000 hectáreas en explotación. Antes de llegar al mercado, los frutos pasan por un largo proceso de lavado y clasificación. Una pileta con aguas cloradas clasifica por tamaño en 2 categorías y desecha los no aptos enviándolos por una cinta transportadora hasta un depósito, donde se convierten en abono orgánico. Los demás frutos reciben un último baño con sulfato de aluminio que cicatriza los cortes recibidos en el manipuleo. La banana contiene vitamina C, B1, B2, niacina, hierro, altas cantidades de potasio y algo de calcio y fósforo. Pero además con ella puede fabricarse harina, almidón, alcohol y hasta fibras para papel de empaque. Los mahometanos lo han llamado árbol del paraíso y ahora se produce en la Argentina. En las tierras de Elordi, zona de cultivo del pimiento temprano, los braceros temporarios aborígenes conviven con los criollos en las duras tareas de las plantaciones, cobrando 8 pesos por día de trabajo.
El palo cavador, herramienta prehispánica empleada junto al riego por goteo, es un buen símbolo del sinuoso camino que sigue el desarrollo en ciertas regiones. Las cifras de un censo realizado en 1986 revelaron una población aborigen estimada en 22.500 chiriguanos, 20.000 matacos, 36.000 tobas, 5.000 pilagá, 5.000 mocovíes y 2.000 churupíes y chorotes. En el siglo XVI, cualquiera de estos grupos superaba los 100.000 individuos. Esta disminución poblacional, que por elementales principios humanitarios debe ser revertida, forma parte de una situación política, social y económica que no podrá superarse sin el crecimiento de una inmensa región donde no solamente los aborígenes integran los sectores marginados. Riquezas naturales como la madera, que se explota en establecimientos de una despareja capacidad tecnológica, cuya producción, por otro lado, se ve afectada por la eterna falta de vías de salida adecuadas, emplean también a trabajadores indígenas que han demostrado buena adaptación para los trabajos de tipo industrial. Sin embargo, la difícil relación entre la tecnología y las diferentes culturas aborígenes no ha conseguido aún establecer una alianza justa y segura que permita avanzar en el camino de la integración. Las artesanías en madera representan una línea de trabajo que muchos indígenas han adoptado por influencia de las diferentes iglesias cristianas reformadas que han establecido centros misionales en la región. Una variante importante es la experiencia de la cooperativa llamada Lagui Wichí, tío paisano, que representa un esfuerzo de autogestión por parte de los aborígenes. Es muy interesante observar que estas artesanías introducidas por misioneros anglicanos han encontrado en la mano de obra local una extraordinaria habilidad y gran sensibilidad artística. El nuevo trabajo está en vías de franca asimilación cultural y seguramente, dentro de algunas generaciones, será reconocido como propio. Un trapiche es una maquinaria compuesta de 3 rodillos o cilindros gruesos de madera dura, colocados verticalmente en sus travesaños y movidos generalmente por bueyes u otros animales. Entre los cilindros se van introduciendo las cañas y así se obtiene el zumo que corre a un recipiente colector. El primer trapiche argentino fue instalado por el sacerdote José Eusebio Colombres, más tarde obispo, en su casa de Tucumán en el año 1821. La historia comenzó cuando Colombres introdujo en Tucumán una variedad de caña de azúcar de buen rendimiento industrial. Algunos sostienen que la caña provino del Perú y otros de Orán. En todo caso, fue de Orán el maestro llamado Agustín que Colombres llevó a Tucumán para fabricar azúcar, miel, tabletas y chancacas. José Eusebio Colombres ha sido reconocido como el fundador de la industria azucarera en la Argentina, a pesar de lo cual, y como ejemplo que se repite en nuestra historia, sufrió persecuciones políticas y destierro durante muchos años de su vida.
sus tramos inferiores, el río Bermejo se encuentra inserto dentro de la llanura chaqueña, extenso espacio geográfico de escasa pendiente, sujeto a distintos procesos de erosión y colmatación. El desborde o derrame de sus aguas durante las crecidas forma cauces secundarios laterales, los que llegan a veces a capturar el mismo curso del río aguas arriba, característica que recibe el nombre de erosión retrocedente. El ancho también es muy variable y va desde los 500 metros en la Junta de San Francisco hasta los 5.000 metros entre márgenes donde predominan sedimentos arenosos y arcillo-arenosos. Estudios realizados a principios del siglo tendientes a establecer conocimientos precisos sobre las condiciones generales del río, llevados a cabo desde el vapor Ruchos, establecieron que, además del aislamiento y falta de seguridad personal, los millares de árboles de madera dura sepultados en el cauce y el gran porcentaje de sedimentos arrastrados por las aguas dificultaban la estancación de las praderas, a la vez precipitaban el desgaste de bombas y buques de hélices. Luego de limpiar el cauce, se pasaron rastras hasta una profundidad de 20 centímetros debajo de la superficie del viaje. De 1909 a 1912, los trabajos de limpieza extrajeron 16.286 hidrócloros. 100 años después, en el mismo río y bajo un solo ambiente, mientras la tarea agotadora de los pioneros continuaba, avanzamos sorteando peligros que su superficie detectaba en la aparente sedumbre de las aguas. Las márgenes perfiladas por barrancas asimétricas, excavados por una constante erosión que ocasiona reiterados desprendimientos, eran el testimonio elocuente del viejo problema que la sedimentación causa en el río. Sin embargo, una mirada atenta en el mapa de la región lleva a la inevitable conclusión del gran valor estratégico de toda la zona, insertada en el corazón del Cono Sur, rodeada por áreas de enorme potencial económico. Siempre sinónimos de atraso. Este espacio vacío tiene ubicado al oeste y el nordeste del territorio argentino. La solución, que también beneficia a la República de Bolivia, pasa por la regulación caudales del río, etapa obligada para iniciar un amplio programa de desarrollo. Lo que hoy es desierto verde y causa del constante flujo de emigración hacia los únicos polos de desarrollo que la región ofrece en San Pablo, Montevideo, Buenos Aires y Santiago de Chile, puede convertirse, gracias a la tecnología y el trabajo humano, en epicentro de un fenómeno que cambiará radicalmente el equilibrio geopolítico de la región. Contra este logro, Argentina y Bolivia han encarado estudios para establecer la facilidad de presas, cuyos beneficios implicarían abastecimiento de agua potable, riego, energía eléctrica y posibilidades de navegación a través del control de crecidas en sedimentos. El éxito del proyecto está íntimamente relacionado a su vez con la construcción de la economía para Río de la Plata, y esa clave de los planes de crecimiento encargados que aspiran terminar con las actuales deficiencias de comunicación en ramales ferroviarios, rutas y puertos fluviales del área. Se extiende la cuenca, donde la regulación de los caudales permitirá hacer subsidiaria de riegos superiores a las 600.000 hectáreas. Ello permitirá convocar a la gran aventura de la ocupación humana del Chaco argentino, en provincias de Salta, Chaco y Formosa, convocará a inversores también a los jóvenes y sobre todo permitirán volver a crear sacos de tierra aquellos que tienen que ir dándoles oportunidades de sociedades en las regiones de Cobano, Bonaerense o Rosario, donde hoy habitan. El proyecto cuidará muy especialmente que esos beneficios alcancen de forma muy rápida
a los actuales pobladores de la región, especialmente en los grupos de criollos o de indígenas. No puede considerarse además este proyecto en forma independiente de los programas sudamericanos que le había Guadalajara y de las salidas al Pacífico como modo de conectar a América Latina en un proceso de integración. Deben sustentarse en realidades concretas. Y una de las más significativas para la cuenca del Bermejo es la salida de sus productos hacia mercados internos e internacionales. El actual sistema de transporte de cargas costoso e ineficiente disminuye las posibilidades de extensión e inhibe el crecimiento de la producción. Concretar el proyecto Bermejo, la hidrovía y los pasos colombianos, esta es la única salida integral para este encierro de siglos. Hace 500 años fuimos pensados y diseñados para ser una colonia del viejo mundo. Rebelde ese destino ha significado un largo y doloroso proceso que solo logrará cuando regresar a casa, recuperar la tierra, cosechar sus frutos y crecer con la historia. Deje de ser un sueño imposible, perpetuado en el fondo de las edades. Buenos Aires, Argentina.